ver, ¿cómo nació para que trataras a los niños? ¿Cómo le haces para tener corazón de piedra o no sé, o corazón tierno para atenderlos? No sé, es que no es muy fácil, no cualquiera puede atender esto. Y por No. lo regular son mujeres las que se dedican a esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que este tipo de actividades, como volvemos al tema de esta sociedad patriarcal, en donde hay ciertas conductas, por ejemplo, el mostrar emociones, el mostrar sentimientos, son conductas generalmente determinadas para las mujeres. Eso no es cierto, los hombres también sienten, lo que pasa es que los hombres no deben sentir, no deben llorar. Hay que ir eliminando todos estos constructos de género que tanto daño nos hace, pero esa es otra historia. ¿Cómo llegué a esto? Yo como psicóloga entré a trabajar a la PGR. En la PGR tuve la oportunidad de ver todo lo relacionado con violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, turismo sexual infantil, pornografía, abuso sexual infantil, pornografía a través de internet. Todo esto fue lo que yo viví. De hecho, cuando estuve en el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, estuve como directora de un grupo fáctico para la tipificación de la pedofilia en Internet y estuvimos como agentes infiltrados en redes para conocer el perfil del pedófilo. Finalmente, cuando me doy cuenta de toda esta situación, y me doy cuenta que nadie hace nada. Porque evidentemente si hay 4.5 a 6 millones de niños que están sufriendo abuso sexual nada más en su casa, millones y millones más de otro tipo de abusos, ¿dónde están esos abusadores? El Gober Precioso, nada más para poner un ejemplo en Puebla. Pero muchísimas personas que nosotros conocemos, maravillosos padres de familia, tíos, hermanos maravillosos, son los que están abusando al interior del hogar. Ese es el problema. Tú dijiste que las mujeres parece que no abusan. Hay mujeres abusadoras. Aproximadamente el 13% de las mujeres abusan de los menores también. O sea, me ha tocado casos, personas que vienen aquí por una monja, por su propia madre. O sea, hay casos muy graves también de mujeres, pero efectivamente el 87% son hombres. Posteriormente, cuando me di cuenta de que nadie habla de esto y que los niños están en total indefensión, dije, tengo que hacer algo. Tengo que empezar a hablar. Afortunadamente tengo la posibilidad de llegar con senadores, con legisladores, con diferentes instituciones para poder empezar a generar un cambio y a realizar actividades que provoquen un impacto favorable en esta situación que realmente nos lastima a todos, ¿no? ¿Cuántos años llevas con la fundación? La fundación lleva poco, la fundación lleva alrededor de 1 año y medio, pero nosotros llevamos trabajando desde hace muchos años. El año pasado, lo que pasa es que yo no me iba a conformar como asociación, como fundación, como nada, pero las personas que lo sufrieron, hay muchísimas personas que conforman esta fundación, la mayoría son sobrevivientes de abuso sexual. Ellos querían, a través de una fundación, el poder, pues, hacer acciones para prevenir. ¿Por qué? Porque una forma de resignificar su dolor es ahora yo ayudo. Entonces, la manera de ayudar pues es conformarnos formalmente de tal manera que podamos hacer un trabajo mucho más formal. Y por eso decidí hacerlo. O sea, por eso me pusieron de cabeza, porque, o sea, de cabeza me refiero como la cabeza de esta institución y también de cabeza, porque yo no sabía hacer nada de esto, tuve que ir con notario y demás, justamente para darle una formalidad al trabajo que es muy profesional, es muy formal, sí, pero para que finalmente pues estuviéramos constituidos, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema de abuso sexual infantil, difícil el sureste de México, ¿no? Donde los papás venden a las hijas y no sabes ni a quién se lo estás vendiendo. Así es. Y el gobierno lo sabe, atrás de Palacio Nacional. ¿Qué significa para nosotros como mexicanos que atrás de Palacio Nacional hacen las subastas de niñas? ¿Te puedes imaginar? ¿Tendremos alguna palabra para darle un adjetivo para decir qué significa? Creo que no existe una palabra. O sea, ya sea atrás de Palacio Nacional o donde sea, el hecho de que se esté vendiendo como si fueran animales, como si fueran cosas a los chiquitos para que finalmente la mayoría de ellos mueren. Claro. Mueren, desaparecen, porque las actividades que llevan con ellos, esto es trata de personas, esto no es abuso sexual, es parte de la violencia sexual contra los niños. Y yo también trabajo con personas rescatadas de trata de personas, también doy terapia, por eso conozco el tema. Son niños y niñas que al no poder aguantar, porque fisiológicamente no pueden aguantar las conductas sexuales de un adulto, generalmente mueren. Yo tengo el testimonio de una de las sobrevivientes que me decía que los tenían en bodegas. Finalmente los niños morían y se los aventaban a perros salvajes para que desaparecieran el cuerpo.
Entonces, estamos hablando de cosas totalmente, ni siquiera la barbarie creo que podría, o sea, sería el adjetivo para poder calificar esto. Son niños en total indefensión que están destinados a la muerte. Y esto que dices del turismo sexual, antes nada más eran los puntos turísticos de México. Ahora es toda la República Mexicana. Efectivamente hay autoridades involucradas, porque no puede ser posible que atrás de Palacio, adelante, atrás de todos lados, esté pasando esta situación A un lado de tan Catedral, grave. cerca de Tepito. Sí, es gravísimo. Y te puedo decir que eso es uno que lo tienen detectado, pero hay muchísimos. Y bueno, decías en el sureste de México, ¿tú sabías que existe el oficio de padrote? Sí. Ajá. Entonces lo que hacen es que a las niñas, desde muy pequeñitas, las educan para ser exportadas. En Asia, las niñas, la mexicana es muy exótica. Así como en México tenemos ciertos gustos, en Asia les encantan las mexicanas. Entonces las niñas saben desde pequeñitas que van a ser exportadas. Lo que hacen es que desde chiquitas les enseñan idiomas asiáticos. Entonces las niñas ya están, y sus mismos familiares son los padrotes del lugar. Bueno, tenemos el caso de Tlaxcala. Tlaxcala también, y tienen todo un modus operandi, y todo mundo lo sabe, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que lo pudieran evitar, no la mayoría, personas que pudieran evitarlo, no sé si están involucradas, no me atrevo a decirlo porque no lo sé, no están haciendo nada. Eso sí, no están haciendo nada. Qué difícil trabajar con estos niños y bueno, nosotros como periodistas también lo sabemos. Y a pesar de que se denuncia, pues en Cámara de Diputados se hacen de la vista gorda, el Senado se hace de la vista gorda. La Procuraduría también. Se acaba de enojar el procurador con su servidor porque le pregunté sobre la corrupción de los ministerios públicos. ¿A dónde va a parar el mundo desde tu punto de vista como psicóloga? Porque las religiones dicen que ya estamos en el límite de algo que va a ocurrir. Pero ustedes... Bueno, yo te voy a decir, yo creo que más que nada justamente eso es lo que trabajamos, en la visualización. Para empezar, como pareciera ser que como pasan las cosas no nos damos cuenta, seguimos todos la corriente y no nos hacemos conscientes de lo que está pasando. Si nosotros empezamos a hablar de los temas, empezamos a hacer conciencia y entonces nos hacemos responsables y por lo tanto podemos actuar. Pero si no queremos hacernos responsables porque no queremos hablar de estos temas, entonces no vamos a poder solucionarlos. Entonces lo que nosotros queremos justamente es hablarlo, gritarlo a los cuatro vientos para poderlo solucionar. Tú decías, qué difícil trabajar con esto. Te digo algo, yo me siento muy afortunada. A veces en la noche llego y me pregunta mi familia, ¿por qué? ¿Por qué estás tan feliz? Digo, porque me siento feliz de haber podido poner un granito de arena. Trabajé tal vez con 5 niños toda la tarde y los 5 chiquitos sé que con mi trabajo voy a poderlos ayudar. Y los adultos, sé que los adultos salen de mi consultorio con esperanza de que no tienen que vivir toda la vida con esta situación. Entonces, para mí realmente es un honor y un placer, lejos de ser una situación que dices, qué desagradable, como muchos la viven. Yo me considero muy honrada.